Bendito es el nombre de nuestro Dios. Y el título de este mensaje que vamos a compartir en este momento es: ¿qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? Y vamos a estar en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aleluya. Padre celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu preciosa presencia. Aquí estamos, Señor, dándote a ti una vez más toda gloria, toda exaltación y toda alabanza, Señor. Aquí hay un pueblo, Señor, que en esta noche quiere escuchar de tu bendita palabra. Gracias, Señor, por el privilegio tan grande que nos da, Señor, de conocer cada día, de escuchar cada día tu voz a través de tu palabra. Exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Aleluya. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? Para los que han leído este relato bíblico, amén, todos sabemos que Saúl inicia su reinado porque Samuel ya está en edad avanzada y dice la palabra del Señor que aquellos hijos de Samuel se habían descarriado delante del Señor y por eso ellos no podían continuar con lo que su padre estaba haciendo en el pueblo, ser el profeta, ser el juez, era el que estaba delante del pueblo. Y sabemos que en esta ocasión, pues Dios permite que se unja a Saúl, aunque en realidad no era en sí lo que Dios quería, porque el pueblo empieza a pedir un rey, pero Dios lo permite. Y dice la Biblia que Samuel va, ¿verdad? Bueno, Saúl más bien viene donde está Samuel, ¿verdad? Si usted ha leído la historia puede darse cuenta que Saúl andaba buscando, ¿verdad? Un ganado de su padre, pero llega hasta donde está Samuel porque Dios le permite llegar ahí y Saúl es ungido. Saúl era un joven de una familia humilde, dice la Biblia, pero la misericordia de Dios fue la que lo eligió para ser rey. ¿Sabe por qué? A veces nos preguntamos, ¿qué tendrá Dios para mi vida? ¿Qué será lo que Dios quiere que yo haga para Él? ¿Cómo he de servirle? Aleluya. Y quizás pensamos como le dijo Saúl a Samuel, pero yo soy de la familia más pequeña. ¿Cómo Dios me ha escogido para esto? Pero dice la Biblia en Primera de Corintios 1, 27 y 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Aleluya. Dios hizo una transformación en la vida de Saúl. Dice la Biblia que Dios mudó su corazón, o sea, transformó su corazón. Y de hecho, la Biblia menciona que los que le conocían se preguntaban, ¿qué le sucedió al hijo de Cis? ¿Qué le sucedió? Porque el Espíritu de Dios vino sobre él y dice la Biblia que fue un hombre nuevo. Aleluya. Él mudó su corazón. Dios le transformó. Y Saúl es proclamado rey. Y dice la palabra del Señor que Dios lo pone al frente del pueblo de Israel. Dios pone al pueblo de Israel en sus manos. Y Dios tenía grandes planes para la vida de Saúl. Pero si usted y yo lo hemos leído, algo comienza
a ocurrir. Y sabemos que Saúl empieza a hacer guerra contra los filisteos, pero él empieza a hacer cosas a su manera, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, sin tomar en cuenta las ordenanzas de Dios. Y Dios le habla a través de Samuel y le dice, locamente has actuado, porque una y otra vez Saúl venía y hacía las cosas a como él creía que estaban bien, pero no tomando la dirección de Dios. Y Samuel claramente le dice, locamente has actuado, y por lo tanto tu reino no será duradero. Aún así, si usted sigue leyendo, dice que Dios empieza a permitir que Él tenga victoria sobre muchos pueblos. Y ahí vemos la misericordia de Dios dando esas victorias al pueblo de Israel a través de Saúl. Pero llega un momento en que Dios da una orden. Y Dios dice, quiero que vayan a hacer guerra y destruyan a Amalek y destruyan a todo su pueblo. Y dice la palabra del Señor que fueron, que hicieron la guerra, que destruyeron a los amalecitas, pero le perdonaron la vida al rey Agag, que era el rey de Amalek, y también dice la Biblia que Saúl perdona la vida de todos aquellos animalitos, ovejas y ganado que eran lo mejor. Y la palabra del Señor dice que cuando Samuel llega donde está Saúl después de aquella guerra, Saúl viene muy tranquilo y Saúl le dice a Samuel, he cumplido la palabra de Jehová. Fuimos, destruimos a los amalecitas. Pero Dios es tan perfecto que detrás de Saúl dice que se escuchaba un balido de ovejas y un bramido de vacas. Y Samuel, hermano, profeta de Jehová, le pregunta, ¿han cumplido? Saúl dice, sí, hemos cumplido. Y le dice Samuel, entonces, qué es este ruido que yo escucho? ¿Qué es este balido de ovejas? ¿Qué es este bramido de vacas que yo oigo? Saúl pensó que por ser el rey, él podía tomar sus propias decisiones. Él creía que por ser el rey, él podía actuar a su voluntad. Y aunque Dios había dado una orden, bueno, pero en este caso vamos a perdonarle la vida al rey. Vamos a perdonar lo mejor de las ovejas, vamos a perdonar lo mejor de las vacas, aleluya. Pero es que sabe una cosa, con Dios no es así. Con Dios es todo o nada. Con Dios es rendir completamente nuestra voluntad delante de Él. Porque cuando usted y yo comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera, es cuando comenzamos a salirnos de los propósitos de Dios para nuestra vida. Aquí no es, es que yo quiero que sea así. A mí me parece, no, hermano. Aquí no es a mí me parece, aquí no es si yo quiero. No podemos manipular a Dios. Él no puede ser burlado, dice la Biblia. Y vea lo equivocado que estaba Saúl, que llega y le dice a Samuel, pero es que ese mejor ganado, esas ovejitas que trajimos, era para ofrecérselas a él, era para hacer un sacrificio a Jehová. Qué equivocado estaba, porque Dios había dado una orden, aleluya, y la orden era destruir todo. La orden no era tomen lo mejor para ofrecerlo en sacrificio, no. La orden era destruirlo todo. Y dice la Biblia que Samuel le dice a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Aleluya. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura
de los carneros. Aleluya. El obedecer es mejor que los sacrificios. Dios se complace en la obediencia. El obedecer es hacer lo que Él nos manda, queramos o no queramos. Estemos cansados o no estemos cansados, estemos agotados o sin fuerzas, Dios demanda obediencia de su pueblo. Y no podemos poner excusas. Saúl dijo, es que era para Dios, es que era para... No hay excusa, hermano. No hay excusa delante de nuestro Dios. Saúl se quiso excusar aún detrás del pueblo, porque dice la Biblia que él le dijo a Samuel, es que yo quebranté el mandamiento porque temí al pueblo. Yo quebranté el mandamiento porque me consentí de la voz del pueblo. Pero yo quiero decirte algo en esta noche. No hay, escuche esto, no hay terceras personas en tu relación personal con Dios. No hay terceras personas en tu intimidad con Dios. Aleluya. Eres tú y Dios. Cuando nos presentemos delante de su presencia, vamos a estar solos delante de Él. Y ahí no podemos decir, hermano, es que yo no quise buscar de Dios, es que yo no obedecí, es que yo no hice lo que Dios me dijo que hiciera por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por mi madre, por mi padre, por mi pastor. No, olvídelo, hermano. Delante de la presencia del Señor no hay excusas, porque esa relación que tenemos con Él es personal. Si usted no quiere buscar a Dios es porque no quiere. Si usted no quiere obedecer a Dios, es usted y Dios. No hay terceras personas en tu relación con Dios. La relación es de tú y Dios. La obediencia eres tú y Dios. Aleluya. Y Dios puede tener grandes planes para tu vida, pero Dios está pesando la obediencia. La obediencia aún en las más pequeñas cosas. En esas pequeñas cosas que Dios nos está pidiendo, aún ahí Dios está pesando nuestra obediencia. Hagamos la pregunta en esta noche. ¿Estamos realmente obedeciendo a Dios en todo? Porque déjame decirte que no somos indispensables. Quizás Saúl dijo, bueno, es que aquí ahora yo soy el rey, soy el único al que pueden acudir, soy yo el que doy las órdenes. No somos indispensables. Si no queremos obedecer, simplemente Dios elige a otro que sí quiere obedecer a su llamado. Aleluya. Y la palabra es clara. Recuerde cuando Elías se estaba escondiendo de Jezabel. Y Dios le viene, ¿verdad? Y prácticamente le dice, ¿qué te escondes? ¿Por qué huyes? Vaya, vaya y levante un sacrificio, un altar, aleluya. Pero ¿qué dijo Elías? Elías dijo, es que yo soy el único profeta que queda. Y si me muero, ¿qué va a pasar? Por eso me escondo. Pero ¿qué le responde el Señor? Dios le responde, aún hay 7,000, aleluya, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Aún hay un remanente. Dios conoce a aquellos, hermano, que están dispuestos a obedecer. Dios conoce el corazón de aquellos siervos y siervas que están dispuestos a renunciar a todo por el Señor. Dios conoce aquellos corazones humillados delante de Él. Dios conoce aquellos corazones dispuestos a adorarle en espíritu y en verdad. Un pueblo que no solamente le busca por los panes y los peces. Un pueblo que le alaba aunque la higuera no florezca. Aunque no haya fruto, aleluya, aunque no haya vacas en los corrales, aunque estemos enfermos, aunque estemos aún en medio de la necesidad. Pero Dios está viendo ese corazón dispuesto, ese corazón que le ama, ese corazón que le alaba, aleluya.
y se lo entrega todo a Él. Aún en medio de la dificultad, abre su boca y le alaba. Aún en medio del dolor, le dice, gracias Señor por tu fidelidad. Dios está conociendo, aleluya, y está pesando nuestros corazones. Por eso es tiempo de obedecer a su llamado. Es tiempo, hermano, de levantarse y decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy. ¿Cuál es el propósito por el cual tú me pusiste en esta tierra? Porque olvídelo si usted cree que solamente usted está en esta tierra para casarse y tener hijos. Aleluya. Eso fue el parte del plan de Dios. Pero eso no fue lo único para lo que Dios te puso en esta tierra. Dios te puso para ser un adorador y para ser un siervo, una sierva, aleluya, que cumpla los propósitos de Dios, aleluya. Que tus pies puedan ser los pies de Jesús, que tus manos puedan ser las manos de Jesús, que tu boca pueda ser la boca de Jesús, aleluya, llevando esa palabra a aquel que no conoce una esperanza, una vida eterna, aleluya. Pero a veces estamos enfocados y afanados tanto en nuestra circunstancia que olvidamos, hermano, que lo que usted y yo estamos pasando aquí es algo temporal. Pero qué triste aquella alma que quizás hoy conocimos si no le predicamos la palabra y sí va a sufrir una eternidad de tormento, de angustia, aleluya. Quizás decimos, es que cómo voy a predicar ahorita, cómo voy a abrir mi boca, cómo le voy a hablar a aquella persona si yo estoy pasando esta situación, aleluya. Tu situación es temporal, pero esa persona va a pasar, aleluya, a un infierno eterno si tú y yo no nos levantamos, aleluya, a obedecer el llamado del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 24, 14 al 30, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Aleluya. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cayó y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le respondió, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado
y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué palabra tan clara, hermano. Qué palabra, aleluya. Yo sé que es fuerte, pero esta palabra nos habla claramente, hermano, de cómo aquel que se le entregaron 5, que se le entregaron 2, multiplicaron lo que se les fue dado. Multiplicaron, aleluya, lo que se les fue entregado. Pero ¿qué hizo aquel? Aquel que se le dio un talento, muy tranquilo, hizo aquel hueco en la tierra, lo escondió y ¿qué dice? Que no lo multiplicó. Y qué triste lo que ocurrió cuando llegó aquel siervo y le dijo, echadle en las tinieblas de afuera. Aleluya. Y lo más fuerte, hermano, siervo inútil. Y a los otros que les dijo, aleluya, bien buen siervo y fiel. Yo no sé usted, hermano, en qué situación quiere estar cuando se presente delante de la presencia del Señor. Pero yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos que Dios nos llamara siervos inútiles. Qué lindo sería que lo poquito que hemos hecho, pero que Él pueda decirnos, bien buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Quizás usted dice, pero ¿qué hago yo hablándole al que va a la par en el bus aquí? ¿Para qué es una persona? Pues esa persona es una alma más que está siendo arrebatada del infierno, aleluya. Y eso poco para Dios es lo más grande, aleluya. Porque una alma, hermano, aleluya, que sea rescatada de un infierno eterno, es lo más grande, aleluya. Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros, aleluya, por todas esas almas que quizás vemos como algo insignificante hablarle solo a una persona, pero para Dios es algo muy, muy grande, aleluya. Dice la Biblia que cuando Saúl se dio cuenta lo que había hecho y cómo había desobedecido la palabra de Jehová, dice que Saúl se agarró del manto de Samuel y lo rasgó. Y dice que Samuel le dijo, así como has rasgado el manto, así es rasgado de ti el reino de Israel. Y lo he dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Aleluya. Saúl pensó, hermano, que Dios iba a esperar hasta que él quisiera obedecer. Ya le había dado varias oportunidades y Saúl seguía haciendo las cosas a su manera. Saúl seguía haciendo las cosas como si pudiera jugar con el Señor. Pero Dios es un Dios justo y Él da conforme a nuestro corazón, conforme a nuestra obediencia. Por eso Él dijo, a ese que tiene 10, dele en este, porque, aleluya, se le dará más. Se le dará más y aquel que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Aleluya. Recuerda que lo que Dios te ha dado, y eso es lo que tenemos que entender, hermano, aquel talento que Dios ha puesto en ti, no es tuyo. Y si usted cree que es tuyo, estás equivocado. Saúl pensó que había sido puesto como rey para ser ahí, sobresalir y reconocido. No, hermano. Dios lo había puesto como rey para gobernar sobre Israel y para edificar al pueblo de Israel. Aleluya. Lo que Dios te ha dado es para edificación del cuerpo de Cristo. Es para que el cuerpo de Cristo pueda ir, aleluya, perfeccionándose hasta llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo. Pero Dios quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a ser siervos fieles, que estén dispuestos a decir, heme aquí, aleluya, a pesar de la circunstancia,
A pesar de quizás lo que estén pasando, reconocer que lo que Dios nos ha dado no nos pertenece. Todo es por Él, todo es para Él, aleluya, todo es de Él y le pertenece a Él. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Jesús no puso excusas. Él obedeció hasta la muerte. Por eso tú y yo tenemos el mayor ejemplo de obediencia, hermano. ¿Qué mayor ejemplo que nuestro precioso Jesús? ¿Qué mayor ejemplo, aleluya, que el que nos dio nuestro Salvador, que siendo el mismo Dios, se humilló hasta la muerte, sin excusas, aleluya, por amor a ti y a mí. Hubo un momento donde Dios dijo a Saúl, hasta aquí, hasta aquí. Dios se cansó de esa desobediencia de Saúl y dice que su reino fue traspasado a David, porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando usted y yo obedecemos al llamado, cuando usted y yo obedecemos lo que Dios pone en nuestro corazón, aleluya, eso es un verdadero sacrificio. Cuando usted y yo obedecemos, nuestra vida es olor fragante delante de su presencia. Cuando usted y yo obedecemos, aleluya, somos un perfume agradable delante de Él. Porque esa obediencia, hermano, es una muestra de amor hacia Él. Esa obediencia es una muestra de confianza hacia nuestro Dios. Cuando usted y yo hacemos su voluntad, realmente le estamos honrando, le estamos respetando, le estamos diciendo, Señor, tú tienes el trono de mi corazón, aleluya. Por eso Él está viendo nuestra obediencia. Le dijo Samuel a Saúl en Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que seas rey. El no obedecer lo que Dios está mandando, aleluya, es desechar su palabra, es no tomar en cuenta su palabra. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de guardar el día de reposo? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de ir a evangelizar? ¿Cuántas veces, hermano? Pero ¿cuántas veces lo tomamos en poco? Y hacemos nuestra propia voluntad. Y cuando usted y yo hacemos eso, eso es un acto de rebeldía. Eso es como que el papá le diga al niño, haz esto, pero el niño hace lo otro, aleluya. Eso es un acto de obstinación, dice la palabra. Y es un acto donde desechamos la palabra de Jehová. Por eso tenemos que hacer un alto en el camino. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Saúl prefirió agradar al pueblo antes que a Dios. Qué terrible. Saúl prefirió agradar al pueblo antes que a Dios. Desobedeció a Dios por temor al pueblo. No podemos buscar aprobación humana por encima de la aprobación de Dios. Aleluya. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con eso que Dios ha puesto en tus manos, en tu corazón? Estamos honrando ese gran tesoro que fue puesto en vasos de barro.
el Espíritu Santo en nuestra vida, aleluya. Ese tesoro que dice la Biblia que fue puesto en vasos de barro. Porque si realmente el Espíritu Santo está en nosotros, dice la Biblia que Él nos guía a toda verdad. Y si Él nos guía a toda verdad, Él nos guía para obedecer su palabra, aleluya. Pero si no estamos obedeciendo su palabra, es porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Cuando vivimos en obediencia a Dios y a su palabra, estamos demostrando que realmente somos hijos de Dios. Vea lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8, el versículo 14, 26 y 27. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Aleluya. Si realmente queremos vivir en obediencia, tenemos que alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Que no sea mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Si queremos realmente cumplir esos propósitos de Dios, debemos reconocer su voz. ¿Y quiénes reconocen su voz, hermano? Aquellos que tienen una relación personal con Él, aleluya. Aquellos que permanecen en comunión íntima con Él. Eso dice su palabra. Aquellos, aleluya, que están en esa comunión íntima, a ellos haré conocer mi pacto, aleluya. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero para eso necesitamos que el Espíritu Santo esté aquí, que esa llama esté ardiendo en nuestro corazón, aleluya, para poder ser guiados, para poder, aleluya, que nuestros ojos espirituales estén abiertos a lo que Dios quiere mostrarnos, a lo que Él quiere guiarnos, aleluya. Por eso necesitamos esa comunión íntima con el Señor. Todos sabemos lo que pasó con el rey Saúl. Definitivamente lo que provocó ese desenlace tan terrible en la vida de Saúl fue su falta de comunión con Dios. Porque eso nos demuestra, hermano, que él no escuchó la voz de Dios. Dios le puso a Samuel como profeta y todo lo que tenía que hacer, Samuel se lo decía claramente. Aleluya. Igual que a nosotros, pero a través de su palabra, que es la palabra profética más segura. Él nos dice lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no queremos obedecer. Saúl tenía al profeta frente a él y el profeta le decía: voy a llegar dentro de 7 días a hacer el sacrificio, y Saúl no obedecía. Horas antes de que llegara Samuel, él ofrecía alocadamente el sacrificio. Samuel le decía: destruye todo en Amalek, pero Saúl iba y guardaba lo mejor. Cada cosa que Samuel le decía, Saúl lo hacía con su propia voluntad. Lo hacía bajo sus propios deseos. Aleluya. No escuchó la voz de Dios a través del profeta Samuel. Y es que cada decisión que usted y yo tomemos en nuestra vida, lo primero que deberíamos hacer, ¿sabe qué es? Hacernos una pregunta. Cada decisión que usted tome en su vida, usted tiene que preguntarse:
¿Estoy tomando esta decisión guiado por el Espíritu Santo o guiado por mis propios deseos? ¿Qué es lo que me está guiando para tomar esta decisión? Hay algo que a mí me asombra en la vida de David. Aleluya. Y es que si usted lea Samuel en primera y segunda de Samuel, donde habla de todo esto. David, cada vez que iba a hacer algo, primero iba y consultaba a Dios. Iba y le decía, Señor, voy a pelear. Subo contra este pueblo, aleluya. Gloria a Dios. Hasta que sabemos que ocurrió cuando cayó en pecado. Pero en toda su trayectoria usted puede ver cómo él iba y le decía siempre al Señor si iba, si no iba a hacer guerra contra ese pueblo. Qué lindo es que en cada decisión, por pequeña que usted la vea, usted primero doble sus rodillas y dígale, Señor, ¿qué hago? Muéstrame a través de tu palabra. Muéstrame, Señor, de alguna manera, si realmente esto es lo que tú quieres que yo haga. O si solamente me estoy dejando llevar por mis emociones, por mis deseos, por mi voluntad. Aleluya. Qué precioso es que podamos decirle a nuestro Padre, así como le dijo Jesús, aleluya. Hágase tu voluntad y no la mía. Porque yo sé que hay momentos donde hay decisiones que hay que tomar, hermano, que no son fáciles. Hay decisiones que hay que tomar donde tenemos que renunciar a unos sueños y deseos de nuestro corazón. Pero ahí es donde Dios está viendo la obediencia. Y esa obediencia es adoración. Una adoración que no sale solo de los labios. Una adoración que es genuina. Una adoración que es verdadero sacrificio. Cuando tú realmente le dices, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Aleluya. Cuando realmente permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, ahí es donde vamos a ver que Dios va a poder comenzar a cumplir sus propósitos eternos en nuestra vida. Porque a veces he leído, hermano, estados que dicen, Señor, sé parte de mis sueños, sé parte. No, hermano, qué equivocados. No, no, no. Él no tiene que ser parte de nuestros sueños, no. Nosotros tenemos que ser parte de su propósito, de sus anhelos, de sus sueños para nuestra vida. Y su sueño de morir es que tú y yo hagamos su voluntad en esta tierra. Por eso, pregúntate, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios ha puesto en mis manos? Aleluya. ¿Cómo estoy guardando ese tesoro que ha sido puesto en mi corazón en vasos de barro? El Espíritu Santo. Aleluya. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu bendita palabra, tú nos muestras, Señor. Tú nos muestras tantos ejemplos de hombres y mujeres que hicieron tu voluntad y caminaron en tus propósitos y pudieron ver tu gloria. Pero también hombres y mujeres que se desviaron bajo sus propios deseos y su desenlace no fue agradable, Señor. Pero si tú nos has mostrado esto en tu palabra, es para que nosotros hoy tengamos una guía, tengamos un ejemplo, Señor, y podamos seguir las pisadas no solamente de estos hombres y mujeres de valor que cumplieron tus propósitos en esta tierra, sino que podamos seguir tus pisadas. Aleluya. Las pisadas del Maestro, siendo verdaderos discípulos, aleluya, que solo anhelan ser como tú. Gracias te damos, Señor,
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya.